A Ricardo, que está esperando hace un rato. Ricardo, ¿bien? ¿Todo bien? Perfecto. Me dejás decirle mi solidaridad en público con Alberto. Es una barbaridad. Muchas gracias. Alberto, realmente hay una norma a la que trato de ajustarme. No es fácil. No le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Incluso aunque los demás hayan hecho cosas que no me gustan, que no es además el caso de Alberto. No es una barbaridad. Así Pero que mi repudio absoluto. Claramente, lo mismo pensamos. Con respecto a las medidas económicas del gobierno de Macri, ¿piensa igual que Alberto? Bueno, habló de muchas cosas, Alberto. Sí. A ver... Pero puso el foco sobre todo en las medidas económicas que las considera muy desafortunadas. Sí, ¿no? hay algunas cosas que se hicieron bien y otras cosas que yo creo que si hubieran consultado a la Unión Cívica Radical las hubieran hecho de otra manera. ¿Pero no consultan a la Unión Cívica Radical? Bueno, no hay un ámbito de discusión interno, no, yo lo he reclamado. Y lo reclamé no ahora, lo reclamé allá por marzo, creo que fue. Dije que era necesario, dado el hecho de que somos un frente que reúne fuerzas que piensan distinto, y no respecto del siglo XIX, piensan distinto de lo que hay que hacer hacia adelante, que era necesaria la existencia de un ámbito de discusión en el que cada una de las fuerzas hubiera podido hacer oír su opinión. Con algunas estábamos de acuerdo, con otras no hubieran hecho distinto. Pero este gobierno entonces no representa al radicalismo, Ricardo. No, eso no tiene nada. La respuesta de ellos, y que también es atendible, es la siguiente. Estamos trabajando sobre la urgencia ya por marzo, ¿no? Marzo, abril sería, no me acuerdo. Nos juntamos en Luján con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior, todos los legisladores, y les pedimos allí la creación de ese espacio, o reclamamos y hasta reprochamos que no existiera, y nos dijeron, bueno, que se había estado trabajando sobre la urgencia, sobre la emergencia, cosa que es cierta, y que se iba a crear. Bueno, espero que lo creen. Lo que pasa es que cuando dos o tres lo reclaman y otros lo relativizan, es un problema. Todo el partido tiene que estar reclamando, pero por el bien de Cambiemos. Porque yo creo que se hubieran hecho mejor las cosas. Por el bien de los argentinos en primer lugar. Ahora, Ricardo, perdón, porque lo escucho y no me queda claro si estoy escuchando a un opositor o a un integrante de la alianza de gobierno. Digo, ¿forma parte el radicalismo del gobierno o no? Naturalmente. No, del gobierno no, lo dijo el propio presidente de la República. No es una coalición de gobierno, por eso me extraña que lo contradigan algunos de la Unión Cívica Radical a pesar de lo que dijo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a participar en las decisiones, porque en primer lugar, porque hicimos un esfuerzo para que llegara el presidente de la República a la primera magistratura. Y en segundo lugar, porque nos sentimos responsables de cómo le vaya a este gobierno. Y si, bueno, tenemos que acompañar decisiones, por lo menos queremos participar. Es muy violento acompañar una decisión que uno no comparte, si no ha participado en la discusión. Yo creo que con las tarifas se hubieran hecho otra cosa. Si hubieran consultado al partido, estoy seguro, como con las mineras, hubieran hecho otra cosa. Bien, opiniones sobre la gestión actual, no solamente tenemos la de Alberto Fernández, la de Ricardo Alfonsín. Estuvimos en la semana con Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de un informe que estamos preparando sobre nietos recuperados. Maya Tarsic estuvo conversando con Estela, que dio algunas definiciones políticas y su mirada sobre el gobierno de Mauricio Macri. Creo que vale la pena que lo compartamos y los invito a Ricardo y a Alberto a que lo vean y después lo conversamos. ¿Por qué se te rompió, pobrecita, tan pobre? Así se compran todo roto, mis nietas también, todos. Durante el gobierno anterior se promovió la agenda de los derechos humanos. ¿Cómo te sentís con este gobierno nuevo? Claro, el cambio de gobierno con un gobierno de derecha como es este, porque es así, ya está dicho, no por nosotros, sino por la sociedad. Ya el presidente empezó mal cuando antes en campaña dijo que éramos un curro. Ya ahí empezamos a ver que este hombre venía con un pensamiento totalmente distinto, porque eso fue una ofensa muy fea. El diálogo con Macri lo conseguimos tardíamente, se consiguió una persona que habla muy poco expresivo. Después hubo dentro de su gestión personajes como Lo Pérfido. Y algunos temas que todavía nos preocupan mucho porque es como querer tener un cambio de historia, un cambio de relato, un cambio banalizado. ¿Cree que todo eso tiene que ver con que el ministro Garabano se haya reunido con Cecilia Pando, la haya recibido en su despacho? Creemos que efectivamente recibir y sobre todo escuchar a esta gente que está reclamando lo imposible, que es la libertad de los genocidas, están tratando de poner nuevamente
en el aire y en la sociedad la teoría de los dos demonios. Y acá hubo un solo demonio que fue el Estado terrorista. Lo demás fue una lucha con virtudes y defectos que hizo un pueblo cuando se insubordina contra la injusticia y quiere un cambio. Con esas frases y esos globos y esos bailes quieren desvirtuar, pero es lo que está pasando. El Bicentenario, una fecha magnífica para volcar el amor a la patria, el amor a la historia. Él invita al rey de España, que es un viejo decrépito, que está cuestionado en su propio país, llamándolo querido rey y diciéndole, pobres, cómo habrán sufrido los congresales cuando hicieron esto, porque es todo lo contrario a la historia. Es de un desatino total, de una ofensa, de una falta de respeto porque dice no voy al desfile porque estoy cansado del viaje. Un presidente que es el jefe de las Fuerzas Armadas tiene que estar. Todo esto nos deja un sabor muy amargo, muy preocupante, que junto a otras medidas de orden económicas están haciendo estragos en la Argentina, con los despidos. Es decir, que estamos viviendo un momento de incertidumbre y de temor, pero no miedo, porque miedo no vamos a tener, sino que nos tenemos que preparar permanentemente, cotidianamente, después de leer las noticias, a confrontar. Y desde Abuelas, ¿cuáles son las medidas que quieren tomar? El diálogo para aclarar punto por punto las cosas. Cuando son buenas, aplaudir, y cuando son malas, criticarlas y tratar de desvirtuarlas. Por ejemplo, la renuncia de lo pérfido, que nos ofendió terriblemente, se consiguió. Bueno, parecía Estela de Carlotto estar reclamando espacios de conversación, espacios de diálogo, un poco, Ricardo, lo que nos estaba diciendo dentro de la coalición gobernante, ¿no? No tiene nada que ver lo que yo digo con lo que dice bueno, Estela. Ella tiene otro sentido todo lo que dice. Dijo muchísimas cosas también. Nosotros somos un frente que, como te dije, reúne tradiciones políticas diferentes. Y hay dos tipos de decisiones. Una, la que se toman desde el Ejecutivo. En esas hemos tenido muy pocas ocasiones de participar, si existió alguna. Y en las del Congreso sí podemos participar. Bueno, muy bien, queremos participar también en las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, no en el día a día, pero sí cuando se toman decisiones respecto a cuestiones muy sensibles. ¿Y qué piensa Ricardo sobre la política de derechos humanos que viene llevando adelante el gobierno de Macri? Que tiene que continuarse con la investigación de todos aquellos juicios en los que se estaba había denunciado a los violadores de derechos humanos. Por supuesto que esa es nuestra posición. A ver, no se le puede preguntar a un radical qué piensa respecto a los derechos humanos. No. Porque los que hemos tenido siempre una actitud coherente... No, ya lo sé, pero soy un radical. El tema de los derechos humanos, los que hemos tenido una actitud coherente, hemos sido nosotros. El justicialismo no tanto. Y yo entiendo que las razones por las cuales en algún momento de la historia tuvieron posiciones diferentes. Pero bueno, que no nos quieran colocar a nosotros en lugar de lo que tienen que dar explicaciones. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Siempre hemos dicho lo mismo. Ahora, Ricardo, respecto de este decreto que modificó y le dio más autonomía a las Fuerzas Armadas... Eso no es cierto. Y yo cuando digo una cosa, cuando he tenido que decir algo, que diferenciándome, aunque no sé quiénes puedan, si los trolls o lo que sea, puedan salir a criticarme, la digo. Porque creo que es mi responsabilidad y sin sentirme dueño de la verdad. Pero trato de aportar a las decisiones que se toman, aunque sea desde este espacio, ¿no? Bueno, eso no es cierto, lo del decreto ese es absolutamente falso. Si hubiera sido al revés, lo hubiera dicho. Dicen que, por ejemplo, se terminaron con la posibilidad de que los organismos de derechos humanos puedan opinar cada vez que hay un ascenso. ¿Dónde está eso? Dicen que ahora se cambió el régimen de ascenso. ¿Dónde dice eso? No dice nada de eso. Todo, a ver, no lo digo yo, si ustedes quieren, alguien podría creer que no quiero confrontar con el gobierno. Vayan a preguntarle al CEMIDA. ¿Se acuerdan de lo que es el CEMIDA, no? El Centro de Militares para la Democracia, que han testimoniado en juicios por violación de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo han contribuido. Dice que este decreto no modifica nada en realidad. Le pregunto a Alberto Fernández, ¿qué opina sobre las declaraciones de Estela que acabamos de escuchar?
Algunas cosas me parecen que son muy preocupantes, ¿no? Que el ministro de Justicia reciba a Cecilia Pando me parece gravísimo, porque es una persona naturalmente violenta, porque efectivamente creo que tiene razón cuando dice Estela que en algún lugar quiere volver a revivirse la teoría de los dos demonios. Y me parece que es un tema que la Argentina ya saldó. Lo saldó entre el juicio a los comandantes allá por el año 85. Y después, cuando empezó el enjuiciamiento de los subordinados, ya el tema quedó saldado. Es un tema de la justicia, no es un tema nuestro. Es un tema que tiene que resolver la justicia. Y no debe interferir nadie. A mí me parece cuando Garabano recibe a alguien tan estigmatizado como Cecilia Pando, está mandando un mensaje a la justicia también. Sí, Ricardo. A mí no me preocupan las reuniones. Yo entiendo lo que dice Alberto. A mí me preocupan las cosas que se resuelven en las reuniones. Yo dialogo con todo el mundo, incluso con quienes están mis antípodas, incluso con personas que no son democráticas. Hay que a veces dialogar para ver si podemos neutralizarlas y hacerles comprender que cometen errores. Lo grave es las cosas que se conversan y las decisiones que se pueden tomar a partir de esas conversaciones. Si hay un cambio en la política de derechos humanos, muchos se están presionando, los medios, algunos, bueno, siempre históricamente han tenido una posición muy distinta a la del Partido Radical, más próxima a la del justicialismo al principio, en la década del 80. Bueno, si hay algún cambio en este sentido, a mí por lo menos me van a encontrar señalando con ánimo constructivo las diferencias y los riesgos que implica. Bueno, ya señaló que no le gustó la presencia de Rico, ¿no? En el desfile. Tampoco personalizo, a ver. Tampoco, es cierto, porque me decían, bueno, Rico, y la Operativo Independencia. Claro. Que los chicos no se deben saber, que eran, no ustedes, los más jóvenes. Muchos de los miembros del Operativo Independencia están siendo juzgados ahora por crímenes de lesa humanidad. Y Aldo Rico me decían, bueno, pero el hombre se integró a la democracia, y es cierto, aunque nunca se arrepintió, pero Aldo Rico va a ser siempre un símbolo del movimiento Cara Pintada, que se alzó contra la democracia. Ya no lo digo porque haya sido mi padre presidente, sería un tonto si me manejara con ese tipo de sentimientos. Lo digo porque me parece que no se pueden banalizar los hechos, hacerlos desfilar al Operativo Independencia y a Aldo Rico, que además trató de lograr cierta reivindicación confundiéndose con los excombatientes, ¿no? Que también reaccionaron, algunos por lo menos, repudiando. Me parece que tiene que hacerse cargo Aldo Rico. Ricardo, pero ¿no hay una responsabilidad del ministro? ¿Cómo? ¿No hay una responsabilidad del ministro? Bueno, el ministro ha dicho, a mí nadie me ha llamado, y ojalá hubiera habido otros reclamos también, ¿no? Otros reclamos en mi propio partido. Porque estas cosas tienen que quedar claras, como dice Alberto. En esto no tiene que haber otros reclamos quiere decir sentirse más acompañado en el reclamo. Sí, son pocos los reclamos que ha habido. Ojalá mi presidente del partido hubiera dicho algo. Usted está hablando de Ernesto Sanz desde el principio, ¿no? ¿Vos sentís que Ernesto Sanz condujo el radicalismo? Ernesto Sanz no es presidente del partido. Pero te pregunto por Ernesto Sanz, que es la persona que tiene mucho peso dentro del partido y la más cercana a Mauricio Macri. ¿Vos sentís que él condujo el radicalismo hacia la derecha? No, mira, ese es un análisis que si yo te dijera sí o no estaría simplificando. Yo creo que acá hubo un debate en el partido, ¿no? Acerca de los riesgos que corría la Argentina en términos republicanos, en términos de valores republicanos y de valores democráticos. Yo creía que eso se podía, que existían esos riesgos. Efectivamente, creo que se estaba produciendo la degradación de ciertos valores y de la república y la democracia. Y cuidado, porque así se empieza y no se sabe cómo termina. Y que había que evitar que volviera a ganar el Frente para la Victoria. Le iba a venir bien incluso al Frente para la Victoria. Ahora, yo creía que eso lo podíamos hacer con el Frente Amplio UNEM. Habíamos sacado el 26% en el 2013, claro, cuando llegó en Gualeguaychú no muere el Frente Amplio UNEM, el Gualeguaychú llegó muerto, allí se firmó el certificado de defunción. Bueno, pero la necesidad de esa, la necesidad de evitar que corriéramos riesgos en términos republicanos y democráticos seguía existiendo. Y bueno, allí la mayoría del partido, no tan holgada tampoco, la mayoría del partido decidió una alianza distinta a la que había existido hasta el año 2013, que era además una estrategia de poder. Y bueno, yo, como Cristina Kirchner, yo le aplaudí a Cristina una vez en el Congreso, cuando dijo que ella había tenido mucha diferencia con el menemismo. No cuando dijo eso, porque eso no es cierto. En realidad la empezó a manifestar después del 97, esa diferencia. Pero cuando dijo que a ella nunca se le había pasado por la cabeza irse del partido.
justicialista, que las discusiones las daba de adentro. Bueno, yo la aplaudí, yo las discusiones las doy en mi partido, y yo no soy dueño de la verdad, y le atribuyo a todos las mejores intenciones, no le atribuyo, eso que dice gobierna para los ricos, creo que se equivocan algunos, le pregunto a cuando Alberto toman Fernández, decisiones. perdón, Sí. Ricardo, ¿cómo se ve desde afuera, ¿no? Desde otro espacio político, desde el Frente Renovador? ¿Ustedes cómo ven al radicalismo? ¿Lo ven adentro de la coalición gobernante? ¿Lo ven afuera? ¿Qué rol les parece que juega? No es grato, soy amigo de Ricardo. Además, no, la verdad que yo no debo opinar sobre eso, es un problema de cada partido, qué sé yo. Me parece que el radicalismo también tiene que darse un debate como debe darse el peronismo. Yo a veces siento que no estamos todo lo que somos ni somos todo lo que estamos. Y que ese es el problema que tiene histórico el peronismo y que en alguna medida también pasa en el radicalismo. Uno lo escucha a Ricardo y la verdad se siente próximo en muchas de las cosas que dice. Uno escucha sectores radicalismos más afines al presidente y se siente muy lejos de ese radicalismo. Y también pasa en el peronismo, ¿no? Hay peronistas que salen corriendo detrás de Macri y uno dice, ¿por qué salen corriendo detrás de Macri de este modo? Me parece que creo que es un momento de la política difícil que se irá aclarando de a poco. Se irá aclarando de a poco. Sí, a ver, quiero decir, bueno, coincido con Alberto, es un momento muy difícil de la política. Y cuando hablamos de la política hablamos de los principales actores, son los partidos políticos, hasta los gobiernos. Está pasando en el mundo, no solamente en Argentina. Y yo reconozco que aquella discusión en Gualeguaychú aquella propuesta que hacían algunos era atendible. Ahora, el problema es, la sociedad, decimos nosotros, se ha despartidizado, ¿no? Antes se hablaba del voto cautivo, era una expresión peyorativa. Yo creo que tenía un costado positivo todo eso, porque uno era menos vulnerable cuando estaba comprometido con un partido, la prédica mediática, por ejemplo. Pero el problema es que si bien la sociedad se ha despartidizado y se ha desideologizado, hasta se ha despolitizado, yo creo, como dice Alberto, hasta a los partidos le ha pasado eso, ¿no? Hasta los dirigentes de los partidos, no todos, pero tienen como una tendencia a decidir sus opciones políticas en cada elección según las encuestas. Bueno, así no nos va a ir bien. La gente creerá que así va bien, adelante. La gente tiene derecho en democracia, por supuesto, y que haga lo que quiera, pero así no nos va a ir bien. Ahora, Ricardo, vos se nota por lo que decís y por tu trayectoria además que sos una persona de partido, sí, respetuosa a la decisión del partido, pero más allá de eso, cuando te escucho hablar, no solamente acá, sino en las últimas entrevistas que has dado, yo te noto incómodo dentro de esta alianza con el PRO. No, incómodo? No, a mí lo que me incomoda es no poder decir las cosas. Por eso reclamo ese espacio, porque, a ver, yo estoy seguro de que si pudiéramos nosotros influir, algunas decisiones hubieran sido distintas. A ver, esto de las tarifas ha neutralizado decisiones buenas, ha opacado decisiones buenas, como la de ampliar el universo del ingreso universal, como la del IVA, como la de los juicios a los jubilados, como la de ganancias insuficiente, pero buena en el fondo. Bueno, el aumento de las asignaciones familiares son buenas decisiones. Me acuerdo que Daniel Scioli decía que con todo esto se iba a terminar, no se terminó. Ahora, por ahí cometen estos errores, que son errores no solo de concepción, de gestión. ¿Considera que tomó nota el gobierno de la protesta del jueves por la noche? El gobierno tiene una virtud, además de las que pueda tener y que cada uno, quiero señalar esta. Manifiesta disposición a la rectificación. Ahora, no hay que abusar de eso. No, claro, mejor es no equivocarse, sí. Claro, no es obligación equivocarse. Claro. Ni siempre se aprende a través del error. Y si hubieran escuchado al partido, no reclamo nada tan natural. O equivocarse en privado y acertar en público, ¿no? Bueno, dar la discusión, no sé qué quiere decir eso, pero dar la discusión, dar la discusión acerca de cómo hay que tomar las decisiones, a ver qué decisión es la más correcta. Nosotros tenemos cuadro político muy importante, lo tenemos a Jorge La Peña, lo tenemos a Daniel Montamar, bueno, tenemos hombres con experiencia en el Estado, en la cosa pública, porque una cosa es el sector privado y otra cosa es el Estado. No tiene nada que ver, la lógica empresarial es totalmente distinta a la lógica de la función pública. Si un empresario aplica la lógica de la función pública, se funde. Y si un estatista, un jefe de Estado aplica la lógica del empresariado, destruye al país. Esta semana Ernesto Sanz dijo que la manera de aplicar el aumento de tarifas del gobierno había sido gradualismo puro. Bueno, la ¿Vos qué realidad, opinás?
la realidad ha demostrado. Ahora se está dando ese debate y yo no sé si lo decidió el presidente. Yo creo que no lo han aconsejado bien al presidente. Yo no creo que el presidente no tiene por qué saber. Me parece que no, más vale que no ha sido gradualismo puro bien. Pero veo que ni siquiera se ha implementado bien. Porque no creo que previeran aumentos de 1.500%, del 2.000%. Ni siquiera se ha implementado. Parece que no tenemos la misma mirada sobre qué es gradual y qué es un tratamiento de shock. No lo vemos de la misma manera. Quiero preguntarle a Alberto Fernández si caceroleó el jueves, si salió a... No caceroleé porque siempre estuve en desacuerdo de los cacerolazos. Pero compartí siempre. Es más, se enojaron mucho conmigo porque dije que el cacerolazo fue una situación desesperada de la Argentina que no se justificaba en esta instancia. Pero sí creo que el debate hay que darlo. Es muy interesante lo que decía recién Ricardo. Miren, alguna vez en Chile alguien me contó lo que le pasó a Bachelet en su primer mandato. Bachelet en su primer mandato quiso diferenciarse de Lagos y construyó un gabinete lleno de CEOs y de gente llegada de universidades del mundo. Llegó con 75 puntos de imagen positiva y en 6 meses tenía 25 puntos y el gobierno explotado. Y el motivo fue básicamente cómo actuaron los CEOs a la hora de resolver los problemas. Porque en verdad una persona, y en eso tiene mucha razón lo que acaba de decir Ricardo, una persona que está preparada para conducir una empresa, no es que sea de derecha o de izquierda, buena o mala. Es una persona que busca cuál es el nicho de la sociedad, a dónde llegar, y encamina toda su política empresaria para cautivar a ellos. Entonces, si yo hago jeans, me voy a concentrar en venderle pantalones a los más chicos, a gente de entre 18 y 25 años. Y no me va a importar la persona de 50 años, no me va a importar porque no lo va a comprar. Eso en el Estado no se puede hacer, porque uno no puede pensar la sociedad como una parte. Y cuando uno resuelve, tiene que resolver el todo. Entonces, esto que alguna vez me lo explicó un chileno y lo entendí maravillosamente bien, ahora lo veo acá. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, Aranguren dice, bueno, si no les alcanza para comprar combustible, no lo compren. Porque claro, él piensa a la sociedad como un nicho a donde dirigirse y donde las empresas garantizan cierta rentabilidad. Ahora, así no funciona el Estado. Porque cuando uno gobierna, gobierna para todos, no para los que pueden pagar, para todos. Ahora, la verdad, veo tantas coincidencias que no sé por qué no cada vez más peronista. ¿Hay lugar en el Frente Renovador para...? Ojo que dijo cada vez más peronista. ¿Sabes cuál es el cada vez más problema? peronista. ¿Sabes cuál es el problema? Que los argentinos nos peleamos precisamente más con lo que tenemos coincidencias importantes. Por eso entre radicales y peronistas no hemos peleado tanto. Eso es una cosa que hay que superar. Y además nos encanta pelearnos a los argentinos. Es algo que tenemos que superar. Porque no se progresa en una empresa, ni en una familia, ni en ninguna institución, ni menos en el Estado y en la sociedad, si los dirigentes se pelean, si los padres, si los hermanos se pelean, si los socios de la empresa se pelean. Bueno, yo no digo que haya que abandonar convicciones, no. Pero no hay que atribuir al que piensa distinto intenciones perversas o ridículas. No, eso está mal. No lo digo que lo dijo Alberto, pero te digo, cuando yo digo que tengo alguna diferencia con el Frente, con el PRO, por ejemplo, pero no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Y además esto fue dicho en su momento, cuando se creó este Frente. Y eso era un activo, era un valor agregado, se decía. ¿Cómo? Ahora no tenemos que decir lo mismo. Bueno, yo no le estoy atribuyendo a quienes piensan de manera distinta hacia adentro del camino intenciones perversas. Creo que piensan que las cosas se resuelven de una manera y yo no creo que las cosas se resuelven de esa manera. Ambos estamos inspirados en la necesidad, en el deseo de resolver los problemas, pero no coincidimos en los instrumentos. Pero ¿cómo sale el radicalismo ¿Una de diferencia eso? de sensibilidad social? No, creen que los problemas sociales se resuelven de esta manera. Yo creo que los problemas sociales se resuelven de otra. Y además, la forma que yo creo que resuelve los problemas de los argentinos, la historia reciente, nacional e internacional, nos da la razón. Por lo menos así es en la mayoría de los casos. ¿Qué hubieran hecho con las tarifas? Yo no hubiera hecho otra cosa, perdónenme. Pero hubiera preguntado, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué hicieron con la plata de los subsidios? Cerca de 30.000 millones de pesos, les decía, creo, Piñanelli el otro día, en estos 10 años, se recibieron por subsidio. ¿Y qué hicieron con esa plata? No vaya a ser que haya pasado como con TVA. En segundo lugar, ¿cuáles son los costos de producción? Si no lo sabemos nosotros. Y esto es lo primero que deberíamos haber preguntado. Por supuesto, la audiencia pública.
Por supuesto, haber evaluado el impacto social y el impacto económico, porque no vaya a ser que lo corremos por un lado, lo perdamos por el otro con caída de la actividad económica y pérdida de recaudación. Está más opositor que Lilita, ¿no? No, señor, no es opositor. Lo hago para colaborar. ¿Por qué tenemos que entender que es oposición decir que si nos hubieran escuchado hubieran hecho unas cosas mejor? En otras nos han escuchado. Pero quizá no querían hacerlo como ustedes proponían. Eso es un error. Si creen que... A ver, hubiéramos podido discutir. Seguramente, frente a las discrepancias, se podría haber logrado una solución de consenso. Nadie es dueño de la verdad, yo no digo tampoco que lo sea a priori, pero la mejor manera de acercarse a la solución correcta a partir de la confrontación de las ideas y de los argumentos, hubiéramos llegado a una solución de consenso. Y ahí sí, nadie se puede desresponsabilizar. Ahí tiene que defender porque participó. Ahora, si vos no participaste y además no estás de acuerdo, bueno, tenés que señalar tu diferencia y con ánimo constructivo. ¿O no lo hace Lilita Carrió también? Y no veo que... Ahora, Lilita, no, bueno, yo tengo una manera distinta, pero creo que porque a ustedes, porque son periodistas, les encanta la cosa así, de titulares. Estoy en la oposición. No, no estoy en la oposición. Yo estoy en Cambiemos y quiero que le vaya bien. ¿Saben por qué? Además, estoy muy preocupado. No es algo que diga ahora, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, yo creo que el mundo está muy mal. Pero cuidado, porque las cosas que ocurren en el mundo suelen terminar pasando y con características y aristas mucho más agudas todavía en América Latina. Si nos va mal como Cambiemos, no es que lo peor que nos pasa es que perdemos las elecciones y que la puede ganar otro partido, que eso sería lo normal en democracia. Lo que puede ocurrir es que se genere un clima social propicio para la aparición de liderazgos mesiánicos, autoritarios, demagógicos, y que la sociedad, frente al desencanto, frente a la falta de respuesta, esté dispuesta a acompañar. Eso es gravísimo. Así que actuemos todos con mucha responsabilidad, porque no está en juego una elección, está en juego algo... Ojalá me equivoque, pero bueno, si me equivoco mejor, no está de más advertirlo. Está en juego algo mucho más grave en la Argentina. Mucho más grave en la Argentina que perder una elección. Por eso quiero ayudar a Cambiemos. Estoy comprometido. ¿A quién te referís? ¿A quién te imaginas? Que no se puede aparecer un Donald Trump. En el 2001, gracias a Dios, no apareció. Acá en la Argentina, ¿y quién puede ser? No sé quién puede ser. Donald Trump, ¿te imaginabas vos hace 2 años que podía ser candidato a presidente en Kosovo? Y vos te imaginabas que podía ocurrir lo que ocurrió en Austria. Un partido nazi sacó la mitad de los votos. En Holanda están apareciendo liderazgos de este tipo. Marine Le Pen ganó las elecciones para la Comunidad Europea. Pero vos tenés que estas cosas son para tomarlas así como, pasó esto, pero bueno, ya pasará. No, tiene que ver con un malestar que se da en el mundo, desencanto, la gente no cree que a través de la política se pueden hacer transformaciones, y esto tiene que ver también con cosas que ocurrieron en los últimos 30 años en el mundo, que han ido reduciendo la capacidad de la política para ordenar o configurar lo social, entre otras cosas la económica, la globalización, la caída del muro de Berlín, la revolución tecnológica ha ido debilitando a la política. Acá no hablamos de estas cosas, pero eso también explica la crisis de la política y por supuesto de sus instituciones. Alberto, ¿hay un Donald Trump argentino que debamos temer? No lo identifico, pero no deberíamos, tiene toda la razón del mundo lo que dice Ricardo, no deberíamos permitir que nazca, ¿no? En eso es cierto. En verdad nadie quiere que le vaya mal al gobierno, porque el daño es generalizado, no es un daño para Macri. Lo que uno quisiera es que escuchen un poco. Yo la anécdota que conté recién sobre la historia de las tarifas es para mostrar cómo uno a veces quiere ayudar y siente que lo que está ayudando cae en saco roto, simplemente. Pero el riesgo del que habla Ricardo es absolutamente cierto. Ahora, a propósito de ese riesgo, bueno, tuvimos en el transcurso de la semana un encuentro de juventudes políticas en la Casa Rosada y asistió, bueno, un representante de Bandera Vecinal, que es un partido que, bueno, si no es nazi, está un poco cerca, ¿no? ¿Cómo ven eso? Se dieron las explicaciones, eso fue un error de organización propio de alguien que no tiene demasiada experiencia. ¿Pero los errores no van todos en el mismo sentido, Ricardo? No, no creo. No creo, eso no, por Dios, eso no, porque entonces estamos al horno. Si creemos que estamos alentando a incorporar bueno, no, entonces no, Dios mío. Entonces, el riesgo ya pasa a ser algo más que un riesgo. Alberto, ¿qué piensa de esto? No, yo creo que es un error, y fue una picardía de los nazis que fueron, que ventilaron su presencia. Pero
Pero sí comparto que generalmente los errores van siempre por el mismo lado, no por esto, sino por otro, ¿no? ¿Por cuáles, por ejemplo? Claro, siempre los errores, primero la primera decisión es complicarle la vida al más débil y después viene la corrección, pero siempre la primera decisión es complicarle la vida al más débil. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? En la primera semana Macri liberó retenciones por una suma equivalente de 4.000 millones de dólares. Y fue exactamente lo que dijo Aranguren que le iba a sacar a los consumidores por la suba de tarifas. Siempre es así, siempre el primer error es en contra de los más débiles. Después viene la corrección, porque ahí me parece que la presión del radicalismo existe y el gobierno es como que vuelve sobre sus pasos, también para atender los reclamos de la otra fuerza que forma la alianza. Pero yo esa parte sí la comparto contigo. Me parece que si el primer error siempre es en contra de los que menos tienen. Pero yo creo que no hay una intencionalidad. Yo entiendo lo que dice Alberto, pero no puedo creerlo. Jamás veo las cosas de esta manera. No veo la discusión política como un debate entre los buenos y los malos, ¿no? Aunque no sea exactamente lo que dice Alberto esto, porque él ha cuestionado esta visión también. Pero yo digo que hay gente que sinceramente piensa que ordenando la macro, después que funcione el piloto automático, permitiendo que el mercado actúe con la menor cantidad de interferencias posibles de la política para asignar recursos y para distribuir la riqueza, se resuelven los problemas de la gente. Piensan que así los resuelven mejor. Lo que yo digo es que, no les digo que no quieren resolver los problemas de la gente, digo, así, desde nuestro punto de vista, no se van a resolver los problemas de la gente. No, me estoy refiriendo a estas medidas y a cierta cosa. Hay una tensión, lo señalaba Alberto, hacia adentro de Cambiemos, entre dos maneras de ver. Alfonso representa otra. Espero que no lo jorobe Alfonso con esto que digo, Alfonso Pratgay. Hay una tensión que es más entre un sector más pro mercado, monetarista. Los monetaristas son como el tornillo, ajustan para abajo y aflojan para arriba. Bueno, hay una tensión entre monetarista y más keynesiano. Yo creo, el radicalismo representa una visión más keynesiana y queremos influir en Cambiemos, porque queremos que le vaya bien a Cambiemos, hasta si vos querés por una cuestión egoísta. Si le va mal a Cambiemos, nos va mal a nosotros también. Claro. Claro. Ricardo, muchas gracias No, por haber al venido contrario. esta noche. Ricardo Tiene que haber una Alfonsín. fórmula, ¿no? Alfonsín, Fernández, ¿cómo Y se es ponerse de acuerdo en el orden. Son dos gallegos. Yo además tuve el enorme honor de trabajar con Juan Zurril y en el gobierno de su padre. Tengo un enorme cariño. Siempre guardé un gran cariño por su padre y un gran respeto de siempre por Juan Zurril. Y bueno, y a Ricardo, la verdad le tengo un enorme cariño. Yo también. Y lo valoro mucho, además, humana y políticamente. Gracias, Alberto, por haber venido. No, también, al contrario, gracias a Alberto ustedes. Fernández, Ricardo Alfonsín, nuestros invitados de esta noche aquí en Día Cero.